Clamor de una madre cristiana, charlando con nuestros hijos cuando no quieren ir a la iglesia. Imagínese esta escena muy común que sucede casi siempre en todas las familias. Llega el día cuando el niño se hace adolescente y nos plantea lo siguiente: mamá, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? Hay que tener claro que ir a la iglesia se inicia con la responsabilidad de cada padre. Si nosotros mismos no tenemos un sentido de compromiso hacia la congregación de creyentes, la iglesia, entonces no podemos esperar ni imponerles a nuestros hijos que hagan algo que uno mismo no sigue. Primero, ir a la iglesia no depende de nuestros hijos, de sus percepciones, sentimientos o decisiones personales. De la misma manera que ir a la escuela. Esto es un requisito, a pesar de cómo el muchacho se sienta respecto a ella. Asistir a la iglesia lo debería ser más aún. No hay que gritarles, pero hay que ser firmes, de la manera que nuestra autoridad no sea cuestionada. Nuestros hijos deben sentirse seguros, confiados de obedecernos, a pesar de que no quieran o se mortifiquen con uno. Hay que conversar para que entiendan y acepten por qué el ir a la iglesia es importante. Hay que compartir con ellos cuál es el propósito de la iglesia. Preguntemos, ¿por qué no quieres ir? Aun si su joven no quiere hablar, dele tiempo para que en el momento oportuno conversen. Pueden llegar a un compromiso, ir los domingos a la iglesia, pero decidir no participar de ninguna actividad. Hay que entender que mientras los hijos vivan bajo el techo, o sea, me refiero, bajo la autoridad de los padres, que son dependientes, ellos tienen responsabilidad de acudir a la escuela, estudiar, trabajar si están en edad y asistir a la iglesia con sus padres. Padres, hay que saber usar la autoridad y no abusarla, convirtiéndonos en un dictador. Por ejemplo, hay que dejar que nuestros adolescentes tomen sus propias decisiones en ciertos asuntos según su sentido de responsabilidad. Decisiones como qué deportes jugar, qué cursos selectivos tomar, en qué trabajar. Por supuesto, todo esto dentro de los parámetros que uno como padre aplique. Segundo, entendamos que muchas veces nuestros hijos no se conectan con ninguna persona en la iglesia y quizás se sientan solos. Necesitamos como padres involucrarnos en tener un ministerio para jóvenes, donde apoyamos y brindamos todo tipo de ayuda. No esperemos que la iglesia haga esto por nosotros. Si como padres no estamos dispuestos a apoyar, invertir y dar el tiempo necesario. No echemos la culpa al pastor o a la iglesia si falta personal para jóvenes. Como padres, nosotros mismos tenemos que interesarnos, preguntar y averiguar cómo podemos involucrarnos para empezar, sí, un ministerio para jóvenes en caso de que falte uno. R.C. Sproul, pastor y escritor, ya que pasó a la presencia del Señor, conocido, escribió un artículo, Ministerios Ligonier, titulado Should I Force My Teen to Go to Church? ¿Debe de forzar a mi adolescente ir a la iglesia? ¿Debo de forzar a mi adolescente a ir a la iglesia? De Ligonier.org. Él escribe, y cito, la Biblia nos dice que nunca debemos descuidar la reunión de los santos, que es la adoración colectiva el domingo. Entiendo que significa que es mi obligación como cristiano, como miembro de la comunidad del pacto, en ser parte de la adoración el domingo con mi familia. Por lo tanto, es mi responsabilidad velar porque mis hijos estén en la iglesia. También es mi responsabilidad ser sensible, amable y no tiránico.
Así que de alguna manera tengo que saber la diferencia entre ser firme, amable y amoroso. Mis queridos padres, nuestros hijos deben de notar la diferencia entre estilos tiránicos de crianza y la disciplina hecha con amor. Esto lo compararía, por ejemplo, cuando se tiene que llevar a nuestro hijo al médico porque necesita ponerse una vacuna. Mi hijo me puede dar todas las explicaciones o excusas por qué no le gustan las agujas. Se puede hasta enfermar en ir al médico, irónico, pero uno como padre decide hacerlo porque es lo mejor para su salud. De la misma manera, asistir a la iglesia es lo mejor y esencial para su salud, el bienestar de la familia, el de la pareja también, para su salud espiritual y yo añadiría emocional, hablando de una iglesia bíblica y saludable. Ahora, si tienes un joven que te dice, yo no creo en Dios, así que no me puedes obligar que vaya a la iglesia. Tú puedes amorosamente decirle, mientras que vivas en esta casa, vendrás a la iglesia con nosotros porque eso es lo que creemos y hacemos como familia. Cuando seas un adulto y seas independiente de nosotros, podrás decidir por ti mismos. Algunas ideas para integrar a nuestros adolescentes en el servicio es motivarlos a que tomen notas durante el sermón, que escriban preguntas, que pidan clarificación de términos, palabras o frases que no entiendan. Si no creen en Dios, dígale que esto es su tiempo para investigar. Anímelos a leer la Biblia, a averiguar por qué no están de acuerdo con ella. Como padre, haga preguntas, escuche y presente desafíos para que exploren las cosas con mayor profundidad. Tenga conversaciones diarias o continuas de fe en casa para que puedan abordar sus inquietudes de manera que ellos lo aprecien. El reto es hacer el ir a la iglesia un momento atractivo para nuestros hijos en vez de una mala experiencia. No descuidemos o mostremos desinterés a las preguntas que nuestros hijos puedan tener concerniente a Dios. Si es posible, usted mismo investigue y lea cómo responder a sus interrogaciones. Bien, pregunto, ¿por qué muchas veces nuestros jóvenes no quieren ir a la iglesia? Como padres debemos dar tiempo para escuchar las razones por qué nuestros hijos no quieren ir a la iglesia. Dedíqueles tiempo y pregunte, ¿qué es lo que no te gusta de la iglesia? ¿Qué es lo que te incomoda? Dame ejemplos, explícate. El punto en hacer preguntas no es para que uno los canse con explicaciones largas y tediosas, sino para entender sus pensamientos, la manera como ellos razonan. Escuchen atentamente más que hable. También ten en cuenta que durante la adolescencia es poco probable que su hijo esté lidiando con serias preguntas intelectuales sobre la validez de la fe cristiana. Esto va a pasar desapercibido porque no lo van a hacer. La mayoría son estudiantes de secundaria, tienden a enfocarse en problemas de autoestima, relaciones, lo que está de moda, cómo vestirse, qué música escuchar o en qué grupo encajar. A esa edad quieren tener amigos, ser aceptados, notados. Una queja muy común que he escuchado de algunos jóvenes a través de los años es: en esta iglesia no hay jóvenes y por eso no me gusta ir o no me siento cómodo. Yo le respondo, ore a Dios, hable con su pastor y respectivos líderes y pida apoyo para empezar un grupo juvenil. Piense usted que ha notado una necesidad, ahora vea cómo Dios pueda usarlo con la ayuda de otros para empezar un ministerio con los jóvenes. Sea parte de la solución al saber cuál es el problema. Por ejemplo, invite a sus amigos de la escuela, que su hijo los invite, del trabajo, del barrio. El propósito de todo grupo juvenil en la iglesia no es ser un club social
Aunque el aspecto social es un pilar importante, el propósito debe ser la evangelización de los jóvenes para que conozcan a Cristo y crezcan en el conocimiento de las Escrituras. ¡Qué desafío! Bien, ahora, Padre, trate de proveer durante la semana tiempo con los jóvenes de la iglesia para que su hijo se socialice. Invítelos a casa a comer una pizza, jugar, ver películas, tocar instrumentos o tratar temas que están lidiando en la escuela. Abra su casa para que sea un centro de reunión juvenil. No espere que con solo ir a la iglesia un par de horas una vez a la semana será suficiente el tiempo para que sus hijos se interesen en las cosas de Dios. Padres, tengamos el compromiso e invertamos en nuestros jóvenes con tiempo y dinero. No seamos mezquinos. Aparte, permita también que su adolescente sea parte de grupos, club de deportes, arte, música, para que sus talentos sean conocidos y fortalecidos. Y también se socialicen. Y sobre todo para animarlos a que compartan su fe cristiana e inviten a sus nuevos amigos a las reuniones de jóvenes. Así, cuando llegue el día de asistir a la iglesia, la socialización no es tan importante como la comunión unos con otros, porque ellos ya la recibieron durante la semana. Otra excusa favorita dada por los adolescentes por la cual no quieren ir a la iglesia es: la iglesia es aburrida. Explique que la iglesia no está para nuestro entretenimiento personal. Para eso van a ver un partido de fútbol, visitan un museo o gozan de un concierto al aire libre. Yo lo respondo a los muchachos diciéndoles que si pueden sentarse frente al televisor y ver una película, jugar un juego o ver un deporte por 2 a 3 horas, entonces asistir a la iglesia debe ser tolerado. Y es por eso que hay que involucrar a nuestros jóvenes en el servicio durante la congregación de los creyentes. Bien, el propósito de la iglesia es para adorar como familia cristiana a Dios, porque Él lo manda y porque nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. El congregarnos nos estimula a amarnos, a servirnos, a aprender la tolerancia, a aprender la paciencia y a interceder unos por otros. El reunirse nos bendice. Si está aburrido, dígale que busque en qué área pueda servir en la iglesia. Quizás pueda ayudar con el audio, la proyección de imágenes, o el saludar a la gente, o el repartir folletos, o tocar un instrumento, etc. Conversen con su pastor para ver en qué área puede servir. Claro, todo esto con un espíritu de querer honrar a Dios, un espíritu humilde, y que no se trata de satisfacer el capricho del muchacho. Se trata de dar a Dios lo que solo Él se merece, toda honra y gloria. Créanme, en la iglesia siempre hace falta personas que estén dispuestas para servir. El desinterés se puede curar con el servicio genuino. Otro asunto más crítico de por qué las personas, tanto jóvenes como adultos, no quieren asistir a la iglesia es porque es un problema del corazón. No tienen ningún deseo de priorizar a Dios en sus vidas, porque prefieren hacer cualquier cosa que ir a la iglesia, porque no tienen una relación sólida con Jesús. Ir a la iglesia para muchos es algo opcional o selectivo, algo similar como me provoca tomar un tecito o un café, o simplemente no tengo ganas. Otro pretexto que he escuchado por los jóvenes en no querer asistir a la iglesia es porque no les agradan otros jóvenes que asisten. Mantienen un altercado con otros. Una cosa es tener pocos o ningún amigo en la iglesia, otra cosa es que no les gusten los demás muchachos. Al igual que en la escuela, los grupos de la iglesia pueden tener matones, jóvenes con malas intenciones o engreídos que les gusta causar rencilla. Yo les digo, qué oportunidad para aprender a perdonar, resolver conflictos, enfrentar con toda honestidad, respeto
amabilidad y trabajar para la unión del grupo juvenil. No huyan. Trabajemos para mejorar las relaciones. Claro, al menos que estemos hablando donde la vida emocional de mi hijo está en peligro, como si hay algo de acoso sexualmente o el bullying, el famoso bullying, ¿no? Que tanto sucede. Enseñemos a nuestros hijos que en un mundo real no siempre podemos huir de las personas que nos molestan. Por ejemplo, uno aprende a tolerarlos en el trabajo. Démosle seguridad a nuestros hijos. Enseñémosle cómo responder y digámosle que ellos son responsables no en cómo otros le hablan o lo ignoren, pero en cómo ellos deciden responder a otros, a pesar de que no se lo merecen. Otra posibilidad por la cual nuestros hijos no quieran asistir a la iglesia, y este es grave, ojo, es que uno como padre no tiene credibilidad con ellos. Mantenemos un estilo de vida hipócrita, hablamos a espalda de otros, nos quejamos de los demás, murmuramos, nos peleamos con ciertos hermanos y todo esto sirviendo de espectáculo vergonzoso ante nuestros hijos. Si nuestros hijos ven el fingimiento de vida que llevamos, no nos respetarán y la experiencia de ir a la iglesia será vista con lentes de hipocresía, porque nuestra fe no es genuina. Tengamos cuidado, que un día responderemos a Dios por esto. Mateo 16:36 dice: les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daños a los demás. Traducción del lenguaje actual. Padres, para que la palabra de Dios sea realmente relevante para nuestros hijos, hay que vivirla, enseñarla con el ejemplo en casa. Ese es nuestro trabajo. La iglesia no reemplaza la aplicación de fe de la vida diaria en el hogar. Si no oras con tus hijos, no esperes que lo hagan en la iglesia en otro lugar. Si no lees o estudias la Biblia con ellos en casa, la relevancia de querer escuchar la palabra expuesta será mínima. Lo que quiero decir es que si la noción de Jesús y la fe de su Hijo se ha reducido al visitar la iglesia rápidamente, todo esto se volverá irrelevante. Hay que hacer énfasis en un estilo de vida real de fe. Se trata de un caminar diario con Dios. No reduzcamos la fe en solo creer en Jesús como Salvador. Si no estás aplicando la fe en el hogar, sus hijos pueden llegar a ver la iglesia como un lugar tedioso y desagradable que esperan algún día escapar. Muchos padres se cuestionan ¿qué hice mal? En el momento que sus hijos se niegan a ir a la iglesia y comienzan a sentirse culpables. Ahora, si hay algo que usted hizo que podría haber impactado negativamente la fe de su hijo, póngase a cuenta con Dios. Empiece el proceso de restaurar su relación con su hijo para llegar a entenderlo. No lo juzgue severamente, no sea duro. Quizás lo que necesita es saber que usted lo ama y porque lo ama desea lo mejor, lo más excelente para su vida. Todavía quizás él o ella no ha llegado a entenderlo, pero con su amor firme, oración constante y buen ejemplo en sus actitudes y palabras usadas para con él, Dios hace el trabajo de convencimiento. Si su hijo es un joven adulto, él tiene que tomar sus propias decisiones en cuanto a la fe. Por último, no deje que la iglesia sea el único lugar para aprender acerca de Dios. Haga de su hogar un lugar donde se aprenda de Dios. La iglesia es muy importante para la adoración comunitaria, el servicio y el desarrollo espiritual, pero su familia es el mayor testimonio de Cristo que su hijo experimentará. Así que, haz que tu hogar sea una experiencia genuina y real, donde se vive la fe cristiana. Incluso si su hijo se niega a asistir a la iglesia, aún puede brindarle una visión realmente positiva de quién es Jesucristo,
al mostrarles un vistazo del amor incondicional de Dios por ello. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, diviértanse juntos, conozca más a su hijo como persona y muéstrele que realmente se preocupa por él. Que aunque no acepten a Dios, el amor hacia ellos es el mejor ejemplo que puedes dar para atraerlos. Orar constantemente. Dios es el único que puede cambiar el corazón de su hijo. La oración es una herramienta poderosa. Ayudemos a nuestros hijos a acercarse más a Dios, viviendo con el ejemplo constante, dando testimonio de su amor y no sirvamos de obstáculo para su fe. Cuidado con las palabras que hablamos, específicamente cuando hablamos de otros. Dios nos dé la sabiduría, la fe de hijo debe de ser, la fe de nuestros hijos debe de ser algo personal, que ellos tomen hacia Dios y no una imposición nuestra. Termino con un ejemplo en la Biblia. Samuel llegó a ser un gran profeta de Israel en un momento crítico de la vida de esta nación. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Cuando reinaba el caos y la ley era según la persona, este hombre fue uno que creció, por decirlo así, en la iglesia, fue en el tabernáculo. Pienso yo que lo clave para su vida, para que no se apartase de los caminos de Dios, es que su fe fue genuina y aprendió a servir a Dios desde muy temprano. Y vio los beneficios de eso. Brindemos oportunidad para que nuestros jóvenes sirvan a Dios. Ellos son una parte integral de la iglesia. No son el futuro, son el presente. Prestémosle atención.